Bueno, todavía nos quedan un montón de cosas de las que hablar, ¿eh? Mira que hay bichos, plagas e insectos en Canarias. Saludamos ya al amigo José Manuel Hernández desde Apinsa, que nos ayuda un poquito a entender un poco más cómo funcionan todas estas plagas y, por supuesto, cómo podemos deshacernos de ellas. José Manuel, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿hoy de qué va la cosa? Bueno, si no recuerdo mal, el viernes pasado la cosa iba de cucarachas. Por Dios. Y al final nos desviamos un poco del tema y estuvimos hablando de otras cosas. O sea que retomamos el tema de las cucarachas. Sí, un poco retomando lo que hablamos lo que hablé la semana pasada. Comenté al principio de la conversación un poco lo particular que era la estadística que tenemos en cuanto a la demanda de tratamientos, de servicios, tratamientos para el control de cucarachas en viviendas, que teníamos dos picos muy pronunciados a lo largo del año. O sea, servicios se hacen todo el año, pero hay dos picos, o sea, dos momentos en el año en el que aumenta mucho la demanda. Uno es en agosto, que es típico, ¿vale? Verano, calor, bueno, eso es lo razonable, lo que tiene sentido común. Y luego, todos los años, aparece también un pico en enero, que bueno, está el frío, la lluvia, no parece tan lógico. Y bueno, con el paso de los años, después de tantos años en el sector, sabemos que, o sea, tenemos clarísimo que ese pico en la demanda se debe a el trasiego, la mayor cantidad de movimientos de mercancías que ocurre normalmente en diciembre, que es época de Navidad, ¿vale? En casa entran cajas, la caja de Navidad que nos regala la empresa, aumenta mucho las compras en supermercados para la comida de Navidad, la comida de fin de año, y todo ese trasiego de mercancías, ese movimiento de mercancías, sobre todo las que entran en viviendas, son las que dan lugar, las que abren las puertas se abren las puertas para que cucarachas, sobre todo la pequeñita, la chiripa, la llaman la chiripa, ¿no? La pequeña, acceda hasta las viviendas y se instale fácilmente. Mira, te lo digo porque en casa de un amigo, y además me dijo además pasó este pasado fin de semana, estaba en Las Palmas y de repente una cucaracha pequeña que sale debajo de la nevera, al rato otra pequeña y así, y digo, pero ¿y esto? Dice, me entró algo en el tema de la compra y dice que se le ha llenado la cocina de cucarachas. Sí, es el típico caso, o sea, es muy habitual ese caso. Pero claro, hay que aclarar una cosa, porque siempre pensamos, si son las chiquititas, si entró una cucaracha grande o entró una cucaracha pequeña. Si entró una pequeña, esas que son ya adultas. Sí, normalmente la cucaracha es esa pequeñita que suele entrar con la compra. Sí, esa es la cucaracha alemana, la Blatella germánica. Bien, ya hay ya una... Me dice sí. una oyente, dice, ¿qué necesidad de hablar de cucarachas otra vez? Y me pone otro y dice, buen día y adiós, me paso a Radio Rumberos. Bueno, pues que no lo haga porque... O sea, porque pueden aprovechar cómo solucionar el tema, ¿no? Efectivamente, es decir, la mejor forma de poder combatir una plaga es conocerla. Si no se conoce correctamente, si no sabemos cómo se comporta, cuáles son sus hábitos de vida, cómo puede llegar hasta nuestras casas, si eso no lo sabemos, fácilmente podemos cometer muchos errores y facilitar. O sea, hacemos justamente lo contrario. El conocimiento es poder. Bien, entonces, la cucaracha esa que vemos pequeñita, que suele estar en los supermercados y después nos llega en las cajas cuando hacemos la compra, en la leche, en los cartones y demás, ya esa cucaracha, aunque la veamos pequeñita, es adulta. O sea, sería como una especie distinta a la cucaracha grande, más oscura. Sí. No tiene nada que ver, vale. Nada que ver. La americana, que es la alcantarilla, la que vemos cuando paseamos por la calle, que sale de las alcantarillas o de los jardines. Este tipo de cucaracha en estado adulto puede llegar tranquilamente a los 3, 4, 5 centímetros, ¿vale? Son cucarachas relativamente grandes. La pequeñita, la que se instala en las cocinas, la que se mete en los motores de las neveras, en los microondas, en los lavavajillas, esa cucaracha ya adulta apenas llega a los 2 centímetros. Si la vemos con alas, porque además todas las cucarachas... Atención. Sí. Como la radio se ve,
y Juan Luis es bastante toca-ex, Sí. ha buscado unas imágenes instructivas de cucarachas, desde una cucaracha en una taza, pasando por, ahora estamos viendo, todas aquellas personas que quieran ver lo que está ocurriendo, pueden entrar en el canal de YouTube Radio Ralejo. Yo les recomiendo que las personas que no hayan desayunado no entren ahora. Las personas que no hayan desayunado no entren. ¡Ay, Dios mío! ¿Eso qué es? Ahí estoy viendo, era un techo. Dios mío, por favor, de verdad. Estoy viendo una cucaracha enorme y tiene como pelitos en las patas. Es lo más desagradable del mundo esto, ¿eh? Sí. No, más que pelos, realmente no son pelos. Las ¿Qué cucarachas son protuberancias, es decir, son el esqueleto, el exoesqueleto. Tiene esa especie de ganchos, son como parecen unos pelos, pero realmente son como unos ganchos que lo que Que eso, por eso permiten subir por las paredes. Sí, efectivamente. De hecho, si puedes ampliar lo que serían... Lo estamos viendo en estos momentos. Entra en canal de YouTube, pueden ver una selección maravillosa que ha hecho el compañero Juan Luis González para que todos ustedes puedan perder el estómago. Solo ahora mismo... fíjate, y ahora hay otras como curiosas, mirando todas a ver qué es lo que pasa delante de ellas. Eso es como una cera o... Ay, Dios mío, es que... Entrando, ¿no? Una vez que entran ya se quedan. Vamos con una llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Dani. Buenos días a José Manuel. Angie, Hola. a medida que vas llamando te voy sintiendo peor. Pues no, porque estoy mejor. Lo único que tengo Bien. la voz así. Pues no se te nota nada, que estás mejor. Pues nada. A ver, cuéntanos. Mira, yo pues, ya lo de los ácaros no voy a nombrarlos más porque esa fue la solución. Pero Bien, lo del pero fregadero, ahora... Sí. sí hice el experimento, limpié por debajo, eché líquido, llené el fregadero porque a veces quedan ¿Qué piquitos. tenías en el fregadero? ¿La mosquita Los esa? mosquitos. Vale. Y claro, el sifonito que va cuando el fregadero está lleno, que pasa por ahí, mira que mi hijo me lo había dicho, ahí le tienen que quedar restos y por ahí se producen los mosquitos. Pues le di la solución, se fueron los moscos. Mm. ¿Ah, sí? Sí, se me fue, no sé si volverán, pero idos están. O sea, que bien, ¿no? Bien, 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 el truquito que me dio estuvo perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Y nada, ya me pondré mejor, tú no te preocupes, que de esta no me moriré, yo sigo criticando al gobierno. Muy Como bien. decía Tipicol. Adiós, Angie. Mira, me dicen aquí, José Manuel dice, cucarachas de 5 centímetros, me mudo de planeta. Dice, oye, una pregunta, ¿dónde no hay cucas en la isla? Y me dicen que te pregunte por los polvos de ácido bórico. Vale. A ver, cucarachas, o sea, hay especies, no aquí, pero hay especies de cucarachas que son mucho mayores de 5 centímetros. En las zonas más tropicales, en la Amazonia, en Australia, la cucaracha cufadora, por ejemplo, es enorme. Puede llegar tranquilamente 8, 9, 10 centímetros y prácticamente cabe o sea, cubre perfectamente lo que es la palma de una mano. Vale, aquí esas no las tenemos, de momento. ¿Cuál era la segunda? El ácido bórico. Vale, el famoso polvo bórico. Vale, el polvo bórico o ácido bórico normalmente es un secante, es decir, tiene una actividad similar a las tierras de diatomea, ¿vale? Es un producto secante, es decir, provoca un efecto similar. De hecho, normalmente en medicina es típico que se haga uso de él, por ejemplo, para evitar o tratar los hongos de los pies, ¿vale? Era típico el que se recetara el polvo bórico. ¿Por qué? Porque sabemos que para mejorar la sintomatología o eliminar un hongo en los pies, lo que llaman el pie de atleta, ¿no? El famoso hongo de pie, pues es evitar ese exceso de humedad. Y para eso el polvo bórico captura esa humedad y evita que el hongo se pueda desarrollar. ¿Qué ocurre? Que la gente, pues antes, yo recuerdo, se podía conseguir en farmacia hasta por kilo, el bote plástico por kilo. ¿Qué ocurre? La gente empezó a hacer uso de él. Muchas veces lo mezclaban con leche condensada y hacían una especie de pasta que en teoría las cucarachas se comían y claro, le provocaba automáticamente la muerte por el efecto de desecación en el interior, en su interior, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la gente se fue, hoy en día es mucho más difícil conseguirlo porque se dieron cuenta, las autoridades sanitarias se dieron cuenta del mal uso que se le estaba dando, un uso que no es recomendado, y digamos fueron restringiendo un poquito
la facilidad para conseguirlo, ¿vale? Hoy en día ya es muy difícil de conseguir. Yo sí he de reconocer que en muchas ocasiones, en bastantes ocasiones, sí que llegué a comprobar que efectivamente solucionaba el problema, pero temporalmente. En todos los casos siempre pude comprobar que eso era una solución temporal y que, bueno, al tiempo, al par de meses, volvía a rebrotar, ¿vale? Y ya prácticamente imposible de poderlas volver a tratar con el famoso polvo bórico. ¿Vale? Estoy por tirarme de aquí ahora mismo abajo a los aparcamientos de esta casa con las imágenes que están poniendo. Yo te recomiendo que las veas. Pusieron una cucaracha, aquellas personas que quieran seguirla tienen que entrar en el canal de YouTube, Radio Ralejo, entrar en directo ahora mismo y verán todos los tipos de cucarachas que estamos viendo. Había una gigantesca, pero gigantesca, la tenían que coger entre una persona con las dos manos y dicen que esa estaba en el mar. Cucaracha, sí, bueno, seguramente será un artrópodo, porque las cucarachas, todas las especies de cucarachas son artrópodos, como otras muchas especies, como los crustáceos. Probablemente, seguramente en la foto lo que estén viendo sea un tipo de cochinilla, lo que llamamos la cochinilla, lo que se llama aquí cochinilla de humedad. Es verdad que hay un montón de cucarachas. Está la que tiene como las alas, Sí. ¿no? Que es como un tornasol. Y después vemos otro tipo de cucaracha que ha hecho una selección bastante jodedora, el compañero Juan Luis, que son como si fueran... es como si fuera tiene como rollitos, es que no sé cómo explicarlo, es como, yo creo que es un tipo de cucaracha, en vez de tener las alas, Sí. son como una especie de rollitos, anillas, Vale. una especie de anillas, sí. Sí, es posible, o sea, yo ahora mismo no estoy viendo el canal, o sea, no tengo la posibilidad de ver la imagen, pero es probable, yo no digo que es así, pero vamos, es muy probable que los que estés viendo sea el principio de la última fase de desarrollo de esa cucaracha, donde las alas aún no se han extendido, están plegadas, es decir, todavía no se han expandido, y las alas están como deformadas, yo he visto muchas cucarachas así, que tienen, incluso tanto en Periplaneta como la cucaracha grande como la pequeña, que tienen esas alas totalmente deformadas, formando como rizos, como enrolladas sobre sí mismas, ¿vale? Sí. Que no es más que la ala aún sin desplegar. Normalmente cuando cuando cambian, hacen la última muda, la última piel, pues cuando le aparecen las alas, esas alas están todavía deformadas, plegadas. Claro, pero José Manuel, vamos a ver, estábamos diciendo, sobre todo las vemos más en verano porque ellas no tienen el sistema como el nuestro, que sudamos para equilibrar el cuerpo cuando tenemos demasiado calor, tiritamos, ellas no tienen... No tienen capacidad de regular su temperatura interior. Claro, entonces necesitan el exterior para regularse, ¿no? Sí, o sea, realmente no. O sea, su temperatura interior es básicamente la misma que hay en el exterior. ¿Qué ocurre? Que si baja demasiado la temperatura, mueren. El metabolismo cae tanto que mueren. Entonces, o sea, que nunca veremos una cucaracha ni en el Polo Norte ni en la Antártida. Básicamente, de momento yo no tengo constancia de ello, efectivamente. Bien. Efectivamente. Entonces, ¿cómo es posible que las cucarachas entonces las veamos? O sea, si llegan a nuestra casa en enero con esas cajas, sí, por ejemplo, quiere decir que han podido estar viviendo porque han estado cerca de lugares que le producen calor. Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, nosotros en Canarias hablamos de invierno, pero objetivamente nosotros no tenemos invierno. Es decir, aquí en el peor de los casos, cuando un canario llegamos, o sea, nosotros nos llega la temperatura a 12, 13 grados y prácticamente nos estamos muriendo de frío. Y eso no es frío, o sea, no es un invierno al uso, ¿vale? Nosotros aquí en ninguna parte de ninguna isla, hablo de zonas urbanas, no me refiero a los montes, ¿no? O sea, las temperaturas no bajan normalmente de los 10 grados. A lo mejor algún día muy particular. Bueno, a esas temperaturas una cucaracha no puede prosperar, pero sí puede sobrevivir perfectamente. Claro, ¿y las cucarachas tienen sexo? Sí, claro. O sea, sería la cucaracha y el cucaracho. Sí, efectivamente. De hecho, hay muchas especies.
En la mayoría de las especies, por ejemplo, o por lo menos las que tenemos aquí, no hay diferencia, no hay lo que se llama dimorfismo sexual, es decir, machos y hembras visualmente, morfológicamente son O sea, muy las parecidos. veríamos igual, ¿no? Pero Sí, ¿y cómo procrean? bueno, el macho... Se monta sobre la hembra. Básicamente, es decir, como el resto de... ¿Pero qué tiene? ¿Un micropene? Sí, no es algo que se pueda llamar pene, pero sí tiene un órgano reproductor que introduce en... O sea, que saca como un garfio. Algo parecido, sí. Bueno, se me lo puede llamar así, o sea, no es el término más... Y claro, pero claro, debe ser una situación incómoda porque las cucarachas no pueden reclinarse y este tipo de cosas, sino que son bastante planas. Debe ser una incomodidad. No les cuesta mucho, no. ¿No? Yo que he visto o sea, miles de veces he visto cucarachas reproduciéndose, no les cuesta mucho, no es muy complejo, no es muy difícil, ¿vale? O sea, que sería como las tortugas, más o menos, ¿no? Básicamente, mucho más fácil porque el hecho de ser tan planas, le facilita un poco que la postura no sea tan compleja como en el caso, por ejemplo, de las tortugas, ¿vale? Las tortugas, la protuberancia en la parte superior dificulta mucho la maniobra, le resulta muy, muy difícil, ¿no? Por eso, por ejemplo, las tortugas, los machos, una forma de identificar a los machos en prácticamente todas las especies de tortugas es mirándole la parte de abajo del caparazón. Los machos, el caparazón de las tortugas en la parte inferior está como hendido hacia adentro. Claro, ¿y cuánto dura la gestación? La gestación en las cucarachas, la formación de la ooteca depende muchas veces de la estación, es decir, hablábamos antes de la temperatura, el metabolismo, es decir, en verano, en zonas de calor, con mucho calor, el metabolismo aumenta, es mucho más rápido y todo es mucho más rápido. El crecimiento más rápido, caminan más, comen más y la formación de la ooteca, por ejemplo, más rápida. En cuestión de semanas, 2, 3, 4 semanas, se puede formar una ooteca sin ningún tipo de problema. Por eso en verano, por ejemplo, en verano es típico que en cuestión de, es típico que nos lo comentan los clientes, de no ver ninguna 2 o 3 meses, o ver una o dos, bueno, de aquella manera, una a la semana, y de repente llega el verano, y en cuestión de un mes, en cuestión de 6 o 8 semanas, la casa está invadida, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo el metabolismo se incrementa enormemente, la reproducción es mucho más rápida, el crecimiento es mucho más rápido, y en la población crece de forma exponencial, es decir, en muy poquito tiempo tenemos decenas de miles de cucarachas en nuestra cocina, en nuestros dormitorios, en los baños. Me han hecho una aclaración con lo que había dicho y se acaban de reír mucho de mí. Dice, micropene, dice, jajaja, memeo, para el tamaño será al contrario. Claro, el pene siempre depende para el tamaño, ¿no? Claro, a lo mejor no es para nosotros un micropene, pero para ellos es un pene bestial. Si es que le podemos denominar pene. Sí, en este caso no, es un órgano reproductor que sería lo equivalente, pero no se puede definir como un pene, en este caso no. Más preguntas, ¿cuánto puede vivir una cucaracha sin cabeza? ¿Sin cabeza? Sí. No, sin cabeza, es decir, el sistema nervioso de una cucaracha es muy sencillo. O sea, que no es como la cola de una lagartija. No, una cucaracha... en el momento que se le corta la cabeza, se muere. Es que me está diciendo Juan Diego, que dice, es que no sé por qué sacas esas preguntas, Juan Diego, que a él le dijeron que una cucaracha sin cabeza puede durar días viva. No. O sea, oye, te perdiste, es que él se piensa que las cucarachas es como Walking Dead. No. Lo que sí es cierto, o sea, como tienen un sistema nervioso tan básico, un metabolismo tan primitivo, y realmente es muy básico, pero a la vez es muy eficiente. O sea, las cucarachas, desde un punto de vista evolutivo, son extremadamente eficientes, si no, no serían plagas, evidentemente, ¿no? Lo que sí es cierto es que después de amputada la cabeza, por ejemplo, cortada la cabeza, se pueden producir movimientos espasmódicos, es decir, se puede detectar actividad neuronal, entre comillas, o nerviosa, digámoslo así, actividad nerviosa, mucho después de cortada la cabeza. Pero eso no significa que esté viva. Son movimientos involuntarios, reacciones sin mayor... que no delatan... es que dice que ha mirado Juan Diego. Juan Diego, no te fíes de todo lo que viene en Google. Pero dice que lo miró y dice que como pueden estar un mes sin comer
y que no respiran por la cabeza, sino respiran por, ¿cómo dices que se llaman? Unos espiráculos, que por eso, pues, vamos a ver. Sí, los espiráculos son tubos, son como unos microtubos que atraviesan el tórax, lo tienes todo en el tórax, de lado a lado. Son como tuberías, pequeños tubos que van de lado a lado en la zona del tórax. Por eso cuando tú le echas un montón de flis, yo me puedo gastar en una cucaracha un bote completo, sí. Mueren boca arriba. No es que, o sea, eso no es lo que o sea, no es eso. O sea, la muerte boca arriba en estos casos suele ser por esa actividad que digo neuronal post-mortem, es decir, esos espasmos. Además, muchos insecticidas, de hecho, de los que están hoy prácticamente todo lo que hacen es provocar son lo que se llama digamos que estimulan el sistema nervioso, ¿vale? Provocan muchos espasmos, provocan unas reacciones espasmódicas muy violentas. Y eso, en el caso de una cucaracha, por su morfología, lo que hace directamente es darse la vuelta. Claro, entonces, entró una cucaracha pequeña en casa con la compra de Navidad, en esas cajas y demás. ¿Cómo se metió? Sí. ¿Qué hacemos ahora? Vale. Lo primero, yo siempre hago la misma recomendación. Porque se nos puede llenar la cocina, ¿eh? Tranquilamente, sí, tranquilamente, y además muy fácilmente. Ojo, primero, siempre tener referencias o ir a proveedores o lugares donde, bueno, sabemos que efectivamente son lugares seguros, entre comillas, o que nos generen confianza, ¿vale? Estado de limpieza, y eso se ve, eso es fácilmente visible, ¿vale? Y luego, cuando lleguemos a casa, todo, eso de coloco en la cocina y dejo las bolsas, no. Todo, sobre la marcha, según llegue, irlo colocando, evitar las cajas, los retractilados, es decir, la típica caja de bricks de leche, sí, ¿vale? Cajita con 6 bricks, que mucha gente coge y tal cual la coloca, no. O sea, eso hay que abrirlo, sacar cada brick individualmente, no está de más echarle un vistacito, yo siempre lo hago, es algo, una forma de actuar bastante sana y bastante higiénica, lo reviso, y lo voy colocando, ¿vale? Y luego todos esos embalajes, todo lo que nos sobra, directamente a la basura, para la calle, fuera, directo, ¿vale? Eso con respecto a los embalajes y las cajas. Todos tenemos, bueno, ya no tanto porque con el tema de la restricción con el uso de bolsas, pero todos teníamos en casa, en la cocina, una bolsa llena a su vez de un montón de bolsas. Sí. Sí, ¿no? Sí. Y siempre en la cocina, no. Las bolsas de la compra, lo que eran la antigua bolsa de la compra, siempre fuera del lugar de la cocina, ¿vale? Yo siempre recomiendo, si tenemos una solana, un sitio que dé más al exterior, ¿vale? ¿Por qué? Porque si por cualquier motivo algún huevito, alguna cucaracha, que cuando son pequeñas, en los primeros estadios ninfarios, son prácticamente invisibles o muy difíciles de ver, si se queda en la bolsa estática, no es lo mismo que nosotros cojamos esas bolsas, o incluso las que vienen ahora, ¿no? Las que son reutilizables, la cojamos directamente y la pongamos en un patio, en una solana, fuera de la zona de la cocina, en un sitio que esté más frío, a que cojamos y la metamos en una de las gavetas, en un cajón, debajo de la placa, por ejemplo, o debajo, al lado de la lavavajillas, me refiero en un cajón al lado de la lavavajillas. Ahí tenemos la infestación segura, asegurada 100%. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando ya está adentro? Pues cuando ya está dentro, llamar a un profesional. A día de hoy, es decir, la cucaracha, la alemana, es una cucaracha, o sea, con recursos que no sean, o sea, de uso doméstico, es muy difícil de controlar. Hablamos al principio del tema del polvo bórico y tal, que bueno, que hoy es prácticamente imposible de conseguir, o muy difícil de conseguir, y ya digo, no es el uso adecuado, y normalmente al final pues se vuelven, digamos, no una resistencia como tal, sino que directamente deja de funcionar, ¿no? Dicen que esa cucaracha que hemos visto en el vídeo, que es gigantesca, 16 patas, pertenece a la familia de las cucarachas, fue descubierta este año, en el 2020, se llama Bactinomys gigantus, y que está emparentada con la cucaracha y con la cochinilla también. Sí, la que yo le comenté, efectivamente, con la cochinilla. Madre sí. mía. A 500 metros de profundidad. Dicen que todo lo que hay
en la tierra tenemos el equivalente en el mar. Y ahora mucha gente o casi, ¿no? No, realmente el medio acuático es un medio con mucha... O sea, hoy en día se suele decir que conocemos mucho mejor, muchísimo mejor... yo me lo imagino todo, lo que hay en la tierra, en el mar. Por ejemplo, yo me imagino una ballena, sería en la tierra para mí un hipopótamo. Por ejemplo, un caballito de mar, pues un caballo. Y por ejemplo, claro, con lo que me gustan a mí los langostinos y todo eso, dice que las cucarachas del mar serían lo que está debajo del langostino, la gamba y el camarón. Sí, básicamente. Similar, sí, de hecho, ¿no? son artrópodos, son primos hermanos, efectivamente. Sí. Uf. Pero vamos, eso no significa nada. Es decir, todo... o sea, sí, podemos buscar... bueno, es verdad, Juan Luis, es verdad. Los chinos se comen las cucarachas y de hecho hay una granja de cucarachas que la abrieron en China. Me podía dar un infarto cuando vi aquello, ¿no? Sí, las cucarachas, por ejemplo, la medicina tradicional china se lleva usando desde... usan las cucarachas para diferentes tipos de afecciones desde hace tela marinera, hace muchísimo tiempo. Ahora con el tema, con la industrialización en los últimos años y el aumento de poder adquisitivo en China, que siguen haciendo uso mucho de su medicina tradicional, esos procedimientos se han hecho mucho mayores, más industrializados, ¿no? más grandes, esas colonias o esas zonas, guarderías o lugares donde se reproducen las cucarachas para uso medicinal, más medicinal que alimentario, sobre todo es medicinal, ¿vale? ¿Pero qué medicina puedes sacar de una cucaracha? Bueno, yo no soy especialista en ¡Qué horror! Yo no soy especialista en medicina china, ¿vale? Ahí no sé qué funciones puedo tener, pero sí puedo hacer una reflexión. Es decir, hablamos, por ejemplo, de la americana, que es la grande, la alcantarilla, ¿vale? Estamos hablando de un insecto, de un organismo vivo, que no solamente que sobreviva, sino que puede prosperar en entorno. Imaginemos una alcantarilla, yo no me puedo imaginar un lugar más contaminado, con mayor carga microbiológica, hongo, claro. Es decir, con mayor cantidad de microorganismos que ahí. Y a pesar de estar en un entorno tan, donde para mí no sería concebible la vida, porque ellas viven perfectamente, es verdad. Viven y proliferan. Es verdad. Fíjate que la cucaracha, que es capaz de resistir cualquier cosa, la última pregunta que te hago. Las cucarachas, sí, bueno, una vez, creo que era en la 2, ¿sí? Se veía cómo aplastaba una cucaracha y el ruido que hacía, dice que era algo terrible. Ellas se comunican entre ellas, producen ruiditos. ¿Podría oler una cucaracha? Sí, normalmente. ¿O son asépticas? No. O sea, más que ruido, un oído al uso no tiene. Es decir, digamos, los sentidos que tienen más desarrollados. Por ultrasonidos, a lo mejor. Sí podríamos... no, el tacto, sobre todo vibraciones, ¿vale? Lo que es la parte táctil y el olfato, entre comillas, que tampoco es un olfato, no es como nosotros, sino digamos que los rastros químicos son capaces de detectarlo, para eso tienen las antenas, ¿vale? Las antenas les sirven muchas veces de receptor de señales químicas, que se podría decir equivaler a un olfato, entre comillas, ¿vale? Y también les sirve para orientarse en el espacio, ¿vale? Les permite detectar eso, paredes. Es típico, como pasa por ejemplo con los roedores, es muy típico también en las cucarachas, que tengan esa tendencia a desplazarse muchas por las esquinas, ¿vale? Porque el hecho de tener el suelo y luego una pared al lado, que la notan, un poco les facilita, les indica un poco el camino que tienen que seguir. O sea, calor bueno para la cucaracha, frío malo. Efectivamente. Comida malo, buena limpieza y todas las noches acostumbrarnos a coger la costumbre de sacar la basura y dejar el cubito limpio y sin nada de residuos, bueno. La limpieza y tener unos buenos hábitos a la hora de claro. Cuando metamos lo que compramos, nos lo que traemos del supermercado. Una última pregunta y nos vamos. ¿Aguantan una bomba nuclear? Bueno, eso en su día lo hablamos hace tiempo. No es que lo aguanten, es decir, en la zona donde se produce la detonación, ahí no hay nada que sobreviva, ¿vale?
Normalmente las cucarachas siempre se les asume esa capacidad, no en ese lugar, sino en la zona donde hay más radiación, es decir, lo que va después, ¿sabes? Todos sabemos que una bomba nuclear pues deja, digamos, una zona, ¿no?, arrasada completamente, y luego kilómetros después a la redonda, ahí no mata lo que es la detonación como tal, sino la radiación que queda, ¿vale? Donde en la zona centro hay no nada que sobreviva, pero las cucarachas, por el tipo de vida que tienen y por su morfología, sí que podrían ser capaces, por ejemplo, de vivir o sobrevivir en esas zonas con alta radiación. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, por sus hábitos de vida, normalmente suelen estar metidas ocultas bajo tierra, y quiera que no, eso sirve como protección, ¿vale? Los búnkeres antinucleares básicamente lo que tienen son paredes de hormigón muy gordas, ¿vale? Pues sería algo equivalente para ellas, pues estar varios metros bajo tierra las protege, ¿vale? Y la segunda capacidad, o sea que esa es una capacidad innata, todos los artrópodos, los insectos en particular, tienen exoesqueleto, es decir, la parte dura de su cuerpo es la piel, digámoslo así, ¿vale? Y esa piel, esa piel dura, esa coraza dura, les protegería las zonas blandas de esa radiación residual que queda después de una explosión. En el caso de nosotros, nuestro esqueleto es interno, es decir, que nuestro esqueleto no nos sirve de protección a la radiación. O sea, toda la radiación pues pasaría primero por los tejidos blandos, y es lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó en su día en Chernóbil. Automáticamente cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer... Bueno, digamos que la radiación provoca la radiación ionizante provoca básicamente, bueno, si es muy alta, pues directamente muerte inmediata, y si no, pues lo normal es que la gente muera de cáncer. Pues nada, volvemos al próximo viernes. Me pica todo el cuerpo, todo el cuerpo. Para hablar, sí, bueno, el tema de las cucarachas es inagotable. ¿Podríamos seguir hablando de cucarachas o ya me dices de qué? Sí, vamos a ver cómo evoluciona la semana. Y nada, que sean felices y por favor que se protejan, que sean consecuentes, y la gente, por favor, los que nos escuchen, que actúen con cabeza, que la situación en la que estamos se está poniendo un poco fea y tenemos que ser consecuentes, ¿vale? Muy bien, un abrazo. Venga, igualmente, cuídense. Pues llegamos a las 11:30.